Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 7 de enero del año 2025. Como probablemente muchos de ustedes sabrán ya a estas alturas, porque los oyentes de radio son oyentes bien informados, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha presentado su dimisión como líder de su partido y como primer ministro de su país. Va a abandonar el poder en cuanto su partido le encuentre un sustituto. ¿Por qué ha dimitido Trudeau? Pues por varios motivos. En primer lugar, las encuestas. Según todas las encuestas, el partido que gobierna Canadá está en una caída de voto brutal y sobre todo lo que ha hundido a Trudeau es que su nivel de popularidad ha caído todavía más y tiene un índice de aprobación escasamente por encima del 20%. En su partido no quieren hundirse con Trudeau y han sido muchas las voces que le habían pedido que diera un paso al lado. Entre las múltiples causas que han propiciado la pérdida de confianza de los canadienses en su primer ministro está, por ejemplo, su participación en escándalos políticos, como cuando se descubrió hace tiempo que había violado las leyes federales sobre conflictos de intereses en el marco de una investigación de corrupción, o cuando se descubrió que había elegido a una ONG vinculada a su familia para gestionar un cuantioso programa del gobierno. También han influido sus bandazos en política migratoria. Primero llevó a cabo una política de puertas abiertas en Canadá, y cuando se empezaron a ver las consecuencias negativas de esa política de puertas abiertas, entonces anunció que se iba a recortar el número de permisos para extranjeros en Canadá. Demasiado tarde. Y para tapar las críticas, Trudeau se ha dedicado durante estos años a llenar su agenda política de doctrina woke y a hacer anuncios muy ambiciosos que luego nunca o casi nunca se cumplían y que solo servían para aumentar la frustración de los canadienses. La puntilla al gobierno de Canadá se le ha dado la realidad económica, que pese a lo que presumía Trudeau, resulta que el incremento del coste de la vida ha sido lo que ha colmado el vaso. Más si cabe cuando su viceprimera ministra y ministra de Finanzas, doña Chrystia Freeland, dimitió, y poco antes de presentar el informe de las cuentas anuales no solo dimitió, sino que se despachó a gusto. Y la ministra de Finanzas de Trudeau dijo de Trudeau que usaba, cito textualmente, trucos políticos, como por ejemplo la suspensión del IVA durante 2 meses o bonificaciones con unos cientos de dólares para los trabajadores. La propia ministra de Finanzas dijo que esto eran una especie de limosnas electoralistas, lo llamaba hoy El Mundo, para tratar de captar a los millones de votantes perdidos. En resumen, que Trudeau se ha largado o le han largado por la caída en las encuestas, la pérdida de popularidad, problemas con sus políticas de inmigración, crisis de precios y pérdida de capacidad adquisitiva de las familias, usar el poder para tapar chanchullos, anuncios electoralistas que se quedan en eso, en anuncios. ¿Les suena a ustedes de algo? ¿Esto que les acabo de resumir les suena de algo? Y a lo mejor no tienen ningún tipo de relación con Canadá. Inmigración, año 2024. La ruta canaria bate récords mientras Giorgia Meloni consigue reducir las llegadas a Italia de ilegales en un 58%. Coste de la vida, noticia de hoy. La crisis de precios en España obliga a más de 100.000 personas a tener 3 o más puestos de trabajo. Encuestas. Y aquí me tengo que detener un poco más, porque hoy, confirmando lo que decían el resto de las encuestas, menos por supuesto la de Tezanos, hasta el diario El País dice en su sondeo que si hoy se celebrasen elecciones, el PP y Vox arrasarían. El Español añade un dato más. Recuerden el que les he dado de la popularidad de Trudeau, poquito por encima del 20%.
Pues la de Sánchez ha caído a su mínimo histórico, el 26%. Voz Populi le da hoy a la suma de PP y Vox nada menos que 192 diputados, mientras que PSOE y Sumar, según la encuesta de hoy del Español, solo sumarían 123. Con unas encuestas así, lo normal, en España o en Canadá, sería que el partido de Sánchez hiciera algo parecido a lo que le ha sucedido al Partido Liberal de Trudeau. Pero el primer ministro español, lejos de dimitir, lo que está haciendo es adaptarse a su realidad. ¿No me quiere la gente? Pues por si acaso alguien del partido levanta la voz, me lo cargo. Hoy mismo, también de hoy, tenemos dos claros ejemplos de ello. Primero, Juan Espadas, en Andalucía. Segundo, Luis Tudanca, en Castilla y León. Ambos han anunciado hoy que dimiten, que renuncian. Aquí no renuncia el líder, aquí renuncian los varones regionales. Renuncian a presentarse por las presiones que han recibido desde la Dirección Nacional, desde Ferraz. En el caso de Andalucía, el todavía secretario general de los socialistas, Juan Espadas, pues en un principio había mostrado su intención de optar a un nuevo mandato, pero al final ha tenido que ceder porque en Moncloa quieren colocar a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, vicepresidenta primera y alguna cosa más, a liderar el PSOE andaluz. De hecho, tenemos una noticia de última hora que me pasa mi equipo sobre las intenciones de María Jesús Montero. Montero convoca mañana a los militantes del PSOE de Sevilla para presentar su candidatura. Escuchen lo que decía hoy Juan Espadas, el que ha tenido que renunciar para hacer hueco a la ministra de Hacienda. No voy a concurrir en este proceso de primarias, sino que doy el paso a apoyar a otro liderazgo que renueve este proyecto y que lo pueda convertir en ganador en 2026. Vuelve a ser la responsabilidad, exactamente igual que en 2021, otra vez más. Juan Espadas, han visto, ¿no? Es listo. Dice, me voy pero para apoyar a María Jesús Montero. Supongo que querrá que en el partido le hagan algún hueco interesante, como el que por ejemplo le ofrecieron a Luis Tudanca en Castilla y León. De hecho lo denunció él cuando iba a dar la batalla. Dijo que me quieren colocar de eurodiputado para que me marche y deje hueco a alguien. Bueno, pues a Tudanca le ha durado el valor lo mismo que a Juan Lobato. ¿Se acuerdan? Otro que también ha tenido que dimitir. Aquí, en Canadá, se mancha el number one. En España, los que dimiten son los que se supone que le iban a hacer sombra al number one. Lobato dimite como líder del PSOE en Madrid. ¿Y a quién coloca Sánchez? A su ministro de Transformación Digital y Seguridad Social, Óscar López. Espadas dimite como líder del PSOE. ¿Y a quién coloca? En Andalucía. ¿Y a quién coloca Sánchez? A su ministra de Hacienda. Lo de Tudanca, que se va, es oficial hoy. ¿A quién van a poner? Dicen que puede ser el alcalde de Soria. Óscar Puente también se puede por ahí. Tudanca, que es lo oficial, ha dicho esto. Hoy quiero anunciar que no voy a presentar mi candidatura a la reelección como secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Ha llegado el momento de que llegue otro, de que llegue otra, que haga más y que consiga lo que ha sido mi aspiración desde que milito en el Partido Socialista de Castilla y León y desde luego desde que di el paso para liderar esta federación, y es lograr que por fin hubiera un gobierno socialista en esta tierra. Hace 2 años también escuché a muchos y escuché mucho. Nadie me obligó entonces a quedarme, nadie me obliga hoy a irme. Es una decisión personal. Nadie le obliga a irse, pero qué casualidad. Oye, en el Partido Socialista últimamente no dan pie con bola, pero para librarse de los que molestan a Pedro Sánchez, para eso es de una eficacia y encima sin ruido. Oye, Tudanca iba a dar la guerra lo mismo que le iba a dar Lobato, lo mismo que le iba a dar Espadas. Y el PSOE
No sabemos cómo, qué les ha dicho, qué les ha ofrecido, no voy a decir con qué les ha amenazado, ¿no? Ha conseguido que de momento, oye, 3 de 3. Claro, hoy ha habido Consejo de Ministros y ya pues casi que lo pueden hacer en Ferraz, porque fíjense, les he dicho, la ministra de Hacienda se va a ir a liderar el PSOE andaluz, pero sin dejar de ser ministra de Hacienda. El ministro de Seguridad Social a liderar el PSOE de Madrid, pero sin dejar de ser ministro. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, quiere liderar el PSOE de Aragón, pero sin dejar de ser portavoz del gobierno. Claro, le han preguntado a Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si esto es normal y si puede influir en las acciones del gobierno y si puede restar tiempo a las labores de los ministros. Recuerden que Pilar Alegría es ministra de Educación, ministra de Deporte a tiempo parcial, en los ratos que le deja libre ser la portavoz del sanchismo. Pero claro, ahora estamos hablando de la ministra de Hacienda. Escuchen la respuesta de Alegría. Lógicamente los liderazgos territoriales, en este caso del Partido Socialista, que saben, ustedes conocen que están abiertos además durante estos meses, lo van a decidir los militantes de esos territorios. Y por tanto les corresponde a ellos decidir quiénes serán los futuros secretarios o secretarias generales de cada uno de esos territorios, porque además así son las reglas de juego. Hombre, claro, tiene gracia la cosa. En primer lugar, los militantes eligen, pero si la ministra de Hacienda no se postula, no la podrían elegir. Los militantes de Madrid han elegido a Óscar López. Ah, sí, porque Juan Lobato se marchó y no había otro. Claro, si se cargan a las alternativas al sanchismo, los militantes ¿a quién van a elegir? Si Espadas se va, si Tudanca se va, si Lobato se va. A Pilar Alegría le han preguntado también concretamente por la situación de María Jesús Montero, porque, insisto, es vicepresidenta primera del gobierno y nada menos que ministra de la Hacienda española. Oiga, ¿se puede ser eso y al mismo tiempo ser la líder de la oposición al gobierno de Andalucía? Porque ya hemos visto lo que ha hecho la ministra de Hacienda con el Ayuntamiento de Jaén. Coger y decirle, oye, si votáis una moción de censura y ponéis al del PSOE, os arreglo vuestro problema con Hacienda. Ah, que sigue el del PP. Seguís con la misma deuda. Imagínense a partir de ahora, o no, a partir de mañana, que va a ser la candidata oficial. Pues para la portavoz del gobierno, problema ninguno. Me gustaría, portavoz, plantearle la pregunta que le hizo Garea de otra forma. Si cree el Gobierno, en el caso de que los militantes de Andalucía lo decidan así, que es compatible que la ministra de Hacienda, que tiene que negociar la financiación autonómica con los gobiernos autonómicos, entre ellos el Gobierno andaluz, o la quita de la deuda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sea líder de la oposición en esa comunidad autónoma. Permítanme que sea además escrupulosa también con los procesos. Saben que además ahí se abre del 7 al 10, creo que son las posibles candidaturas para la Secretaría General del Partido Socialista de Andalucía, pero si usted me pregunta por una persona en concreto, yo sí que le puedo garantizar que, aparte de que de ser una enorme política, tiene una inmensa capacidad de trabajo. Y hasta aquí me voy a quedar porque, como le decía anteriormente a su compañero, que sean los militantes del Partido Socialista de Andalucía quienes decidan y quienes elijan. Ya, pero es curiosa la estrategia que tiene Pedro Sánchez con lo de las baronías del PSOE, porque a Francina Armengol y a Ángel Víctor Torres los hizo ministros cuando eran líderes del PSOE en Baleares y el PSOE en Canarias, y se los trajo a Moncloa para forarlos en un momento muy oportuno, y es antes de que saltaran los escándalos que salpican, entre otros, a Armengol y Ángel Víctor Torres. Y ahora con María Jesús Montero es el camino inverso, pero por supuesto sin dejar de ser ni aforada ni ministra. Y es que cuando puede achicharrarse en las próximas, no sé si días o semanas, porque del móvil de Aldama salgan más datos sobre el jefe de gabinete de María Jesús Montero, jefe de gabinete por el que Montero ha puesto las dos manos en el fuego, a Pedro Sánchez eso no le importa.
él a liderar el PSOE andaluz y a utilizar los presupuestos generales del Estado. Claro, si Justin Trudeau o algún canadiense se interesara por la política española, esto de que los que dimiten en España ante el hundimiento del PSOE en las encuestas sean los varones regionales y no el líder, pero es que fíjense, Trudeau, que ha sido un gobernante nefasto para Canadá, al menos puede decir, oiga, que yo no tengo a la mujer imputada, que yo no tengo a mi hermano imputado, que yo no tengo al fiscal general del Estado imputado y a la espera de nuevas imputaciones, visto que le gusta eso supuestamente de destruir pruebas aún siendo fiscal general del Estado. Porque Trudeau ha tenido, es verdad, algún escandalillo o escándalo, pero no muchos. Digo, a nivel de corruptelas, les he citado 2, tampoco hay mucho más, si se compara con Sánchez, claro. Porque si se compara con Sánchez, que sepamos, el fiscal general de Canadá no está en la situación que está el fiscal general del Estado o del gobierno de Pedro Sánchez, sobre el que hoy tenemos, también hoy, porque ha empezado la semana cargadita de noticias, novedades importantes, y todas malas, para Álvaro García Ortiz. El juez instructor ha ordenado nuevas diligencias una vez que ha quedado acreditado que este señor cambió de móvil una semana después de ser imputado y una semana antes de que su despacho fuera registrado. Un imputado haciendo desaparecer el móvil. Tampoco hay que ser juez del Supremo para saber qué delito es este. Bueno, pues el magistrado del Supremo le ha dicho a la UCO que pregunte si existe la posibilidad de recuperar los mensajes de WhatsApp emitidos y recibidos por García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo en su móvil, el de verdad, el que tenía entonces, días en los que se produjo la filtración de los datos confidenciales del novio de Ayuso. Además, el juez Ángel Luis Hurtado se ha dirigido a 2 operadoras de teléfono móvil, Movistar y Vodafone, para que le faciliten todas las llamadas que hizo y que recibió desde los números que están a su nombre, también entre las mismas fechas, Álvaro García Ortiz. Estoy esperando que se conozca esa información para que el presidente del gobierno nos vuelva a decir que le tenemos que pedir perdón al fiscal general del Estado porque no se habían encontrado mensajes. Hoy, a la espera de ver qué dice en el futuro Sánchez, le preguntaban también a Pilar Alegría por el fiscal. ¿Qué opina de que el fiscal general del Estado se deshiciera de su móvil al iniciarse la investigación contra él en el Tribunal Supremo? Desde luego, un máximo respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado, pero además, si me permiten, durante muchas semanas, incluso durante meses, se han escuchado muchas horas de tertulia, se han leído y han corrido ríos de tinta hablando sobre el fiscal general del Estado y, sin embargo, lo digo esto porque a veces parece que estemos viendo un poco el mundo al revés, en el sentido de, desde luego, este Gobierno siempre va a estar al lado de quien defiende la verdad y no de quien propaga los bulos. Tenemos esa sana costumbre de estar, sobre todo, al lado de quienes persiguen el delito y no de quienes lo cometen. Les digo esto porque no deja de ser curioso que, evidentemente, desde el respeto a que se hagan todas las preguntas que se consideren, que aquí la cuestión y el quid de lo verdaderamente importante es que hay una persona, en este caso que es la pareja de la presidenta Ayuso, que reconoce haber cometido 2 delitos y que creo que a fecha de hoy, si no me falla la memoria, me parece que no ha ido todavía ni a declarar. Con lo cual, creo que aquí el verdadero objetivo y la verdadera lupa sobre esta cuestión tendría que recaer sobre esa persona que ha reconocido que ha cometido 2 delitos. A partir de ahí, sobre el fiscal general del Estado, máximo apoyo y máximo respaldo por parte de este Gobierno. Claro, cuando consigan instaurar la nueva ley de medios de comunicación y solo queden los que les gustan al Gobierno, podrán decir dónde tenemos que poner la lupa. Pero hasta entonces, permita,
señora portavoz, que si se descubre que el fiscal general del Estado se ha deshecho de su móvil una semana después de ser imputado y una semana antes de que la UCO le pida el móvil, nos preguntemos cómo es posible que siga siendo fiscal general del Estado. O por lo menos le preguntemos al gobierno qué le parece. Ayuso mala, su novio peor, la justicia fango. Pero ¿nos pueden decir qué le parece esa práctica? ¿La recomienda el gobierno? ¿Recomienda el gobierno a los que estén imputados y a punto de sufrir un registro y la incautación de sus dispositivos móviles? ¿Recomienda el gobierno a esos españoles que se deshagan de las pruebas? La lupa a veces va sobre el fiscal general y a veces va sobre Aldama. El Confidencial cuenta hoy que se ha empezado a analizar el teléfono secreto de Aldama, porque Aldama tenía muchos teléfonos, incluido uno que es en el que parece que está la chicha. Y como no, Aldama no sabía la doctrina Pilar Alegría, que es que si destruyes un móvil o lo haces desaparecer, el gobierno te va a elogiar, pues resulta que el móvil lo tiene la UCO. Es el último teléfono que le fue requisado en el mes de octubre y que intervino el juez en noviembre. Tiene tanta información ese teléfono que los agentes de la UCO necesitan bastante tiempo para analizarla. Ya han volcado el contenido y han empezado con el análisis. La UCO se llevó otros 5 teléfonos y un ordenador personal. Sin embargo, Aldama dice que las pruebas y la documentación se encuentran guardadas en ese teléfono que les acabo de decir. Por ejemplo, conversaciones con el jefe de gabinete de María Jesús Montero o su vinculación con el ministro Ángel Víctor Torres. Hablando de ministros de Sánchez, Ábalos dejó de ser ministro y en su momento no supimos por qué. Ahora ya parece que está todo más claro. Ábalos quería librarse, porque parece que ha llegado a algún tipo de pacto de no agresión con el gobierno y pensaba que así se iba a librar. Pues el Supremo ha rechazado el recurso de Ábalos contra su suplicatorio. Y ojo a los argumentos del magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, Leopoldo Puente. Según el juez, hay bastantes indicios y no meras o simples sospechas de que Ábalos pudo haber obtenido beneficio económico procedente de Aldama de otra naturaleza distinta a la entrega de cantidades en metálico. Además, dice a Ábalos que su condición de aforado le ha supuesto un blindaje judicial porque no se ha podido proceder de momento a la investigación de su patrimonio. Y le desmonta lo que intentó Ábalos, a lo mejor le convenció a alguien del PSOE. Pide la nulidad de las actuaciones diciendo que la UCO se quedó con una carta tuya. Pues ha llegado el juez y le ha dicho que el sobre estaba abierto y que no tenía destinatario. Así que no hay nulidad. Y además, ha emitido un segundo acto el mismo juez en contra de la petición del PSOE para que le diese licencia al PSOE para querellarse contra Aldama, porque según el juez, mientras se desarrolla la fase de instrucción, no hay que abrir procedimientos paralelos por calumnias. Menudo panorama, ¿verdad? Pues para tratar de que no se hable de todo esto, desde la izquierda político-mediática se están agarrando a lo que tienen más a mano. Hay que montar follón. Oye, un día en la Lachus, el otro día que si los Reyes Magos van con capucha o son unos negros ladrones. Y por supuesto, lo que tienen más a mano es siempre el cadáver de alguien que lleva enterrado medio siglo. Medio siglo. Y yo, como propósito en este año 2025, Isaac, me he propuesto que si veo que algo es una trampa burda, no caer en esa trampa burda. Pues fíjate, el primer día voy a caer. Pero no me resisto, porque es que hasta para estas cosas son un desastre y hacen el ridículo más espantoso. Digo, pero vamos a hablar de lo de Franco. Venga ya, hombre, con todo lo que hay. Pues Isaac, que no me ha durado un día. Pero creo
creo que me vas a entender, tú y los oyentes, porque hoy el Consejo de Ministros ha nombrado a la que va a ser la próxima comisionada para dirigir y coordinar los más de 100 actos que el Gobierno de España quiere hacer en 2025 con motivo de los 50 años de la muerte de Franco, para que se hable de un señor que lleva enterrado medio siglo y no de los muertos en el armario que tiene Pedro Sánchez. La comisionada nombrada hoy es Carmina Gustrán Loscos y su currículum nos lo ha leído el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y conocido de Coldo y Aldama, Ángel Víctor Torres. Es historiadora, experta en conocimiento de la España contemporánea, que ha trabajado con distintas universidades de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras, y que además de su conocimiento académico tiene experiencia como gestión cultural en distintas administraciones con distintos gobiernos. Estuvo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid con Almeida de alcalde o en el Ministerio de Cultura siendo presidente del gobierno Mariano Rajoy. Se le ha olvidado a Ángel Víctor Torres algún dato de su currículum que es interesante y que ha destacado el Independiente. Resulta que Carmina Gustrán Loscos es doctora cum laude con una tesis. Les voy a leer la noticia del Independiente, que hay que reconocer a cada uno lo suyo, que son los que han llevado la información. Sí, doctora cum laude con la tesis El franquismo en el cine español 1975-2000. Y con motivo de esa tesis, que después se convirtió en un libro, a esta historiadora le hicieron una entrevista en eldiario.es el 2 de mayo del año 2022. ¿Saben lo que la nueva comisionada de Sánchez dijo en esa entrevista sobre el PSOE y el franquismo? Pues abro comillas. Al PSOE no le interesa recordar por qué durante el franquismo la oposición la hizo el Partido Comunista. Obviamente no negaron el franquismo, pero no les interesó abrir un debate de verdad. Querían construir una España moderna a cualquier precio y un cine con pasado incómodo no les interesó. Renegaron de todo lo que olía a ideología, hasta que llega el PP con José María Aznar en 1996 y la reclamación de la recuperación de la memoria y de las fosas. Y por si con esto no hubiera dejado claro qué pensaba de lo que hizo el PSOE con el franquismo, las fosas y la memoria, Carmina Gustrán Loscos, la nueva comisionada para los actos de la muerte de Franco, añadió: es muy curioso cómo, cuando llega el PP, al PSOE le interesó recuperar la historia y usarla como arma política. Si Carmina Gustrán Loscos tuviera un mínimo de coherencia intelectual y leyera la noticia del Independiente recordándole sus palabras, hoy mismo presentaría su dimisión del cargo. Porque de Pedro Sánchez nadie espera que se haga un Justin Trudeau, pero a esta señora, como no la conocemos, le vamos a dar un voto de confianza hasta mañana. No está mal para empezar con ustedes este año, pues lo podemos completar un poco más, porque les reconozco que a pesar de todas las noticias que les he contado hasta ahora, la que hoy, 7 de enero de 2025, más me ha llamado la atención es la que publica Borja Negrete en El Confidencial, porque resulta casi una metáfora política. El gran problema de Pedro Sánchez en la Moncloa, no es broma, es la noticia del Confidencial, es que cada día cientos de palomas le hacen sus necesidades encima de casa, encima del palacio. Según la noticia, estas palomas hacen la vida, estoy leyendo textualmente,
la vida imposible con sus deposiciones a los trabajadores de Presidencia y a los habitantes del lugar. Y ya son 5 años de guerra de Moncloa contra las palomas y 80.000 euros gastados para tratar de acabar con la sobrepoblación de estas aves en el palacio. Parte del dinero ha ido a pagar el salario del famoso halconero del Atlético de Madrid, que, al menos en el Metropolitano, mantiene a raya a las palomas. Pero por lo que se ve en Moncloa, no hay quien acabe con esta plaga. Los halcones del Atleti se llaman como los míticos jugadores del club rojiblanco, Fernando Torres, Diego Forlán y el Kun Agüero. Puede que el problema es que las palomas inmortales de Moncloa se llamen Coldo, Aldama, Tito, Ábalos, y por mucho que se empeñe Pedro Sánchez y los actos del franquismo, los excrementos de estas aves se han impregnado tanto en la Moncloa que a lo mejor nunca se marchan de ahí, al menos hasta que el presidente de España haga como el primer ministro de Canadá. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.